tenemos el gusto de tener como invitada a Brenda Magaña, quien es coordinadora del área de comunicación en Ashoka, México, Centroamérica y el Caribe, y es embajadora sur de la misma institución. Además de ser coordinadora y trabajar en Ashoka, ella tiene un par de emprendimientos, ¿no?, que promueven el impacto y la innovación social, de los cuales ya nos estará contando. Y en ese sentido, la escuela te agradece, Brenda, por brindarnos tu tiempo y tu sabiduría y experiencia, ¿no?, para tener la sesión del día de hoy, que tiene como objetivo pues que nuestras estudiantes puedan tener una comprensión y acercamiento sobre los objetivos de desarrollo sostenible particularmente, ¿no? Y bueno, en ese sentido te cedo la palabra, ¿no?, para que puedas platicarnos más al respecto, y al final tenemos una sesión de preguntas para Brenda, entonces siéntanse con la libertad de expresarlas en el chat para que podamos buscarle una solución al término. Te cedo la palabra, Bren, y presento. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias también a Limba por esta invitación y este espacio para compartir con ustedes este tema que, pues, sí tengo experiencia en él, pero sobre todo es un tema que me apasiona mucho porque creo que es una oportunidad perfecta que tenemos todos como individuos, como profesionistas, de involucrarnos en la creación o en la construcción de nuestro futuro y nuestro presente, que muchas veces estamos pensando más adelante sin darnos cuenta que las acciones que tomemos ahora son las más importantes o las que tienen este impacto. Y justamente es de eso lo que habla el desarrollo sostenible. Ahorita no los estoy leyendo, pero me encantaría eh, más adelante, o si se puede haber una intervención en el momento, que las personas que me están escuchando, si alguien tiene alguna noción sobre qué es la sostenibilidad, el desarrollo sostenible o la sustentabilidad, nos la pueda compartir. Porque si bien este término no tiene mucho que se acuñó y no tiene mucho que también entró en, digamos que en tendencia dentro de nuestro pues ecosistema en México de emprendimiento, nuestro ecosistema de impacto, pues tiene un significado, y también cuando estamos aprendiendo términos, pues hay confusiones, ¿no? Entonces, quienes tengan alguna idea o quienes ya tengan conocimiento de qué se trata la sustentabilidad o la sostenibilidad, les agradecería mucho que nos puedan compartir pues en los comentarios, ¿no? Que cómo lo conciben, y ya Mariana nos compartirá este tipo de aportaciones que siempre son muy valiosas. Y son valiosas porque justamente la sostenibilidad se construye de diferentes ámbitos y de diferentes objetivos en los sectores. Para empezar, si nos ponemos a analizar el concepto de desarrollo sostenible como tal, nos vamos a ir a un esquema que se compone de 3 esferas que podemos encontrar en la siguiente diapositiva. Y en este esquema encontramos bueno, tres sectores muy grandes, ¿no?, en los que nos desenvolvemos día a día, que es el sector económico, el sector social y el sector ambiental. Cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, pensamos o vemos la integración de estas 3 esferas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros velamos que las acciones que llevamos a cabo nos ayuden a crecer económicamente, a generar más ingresos, a generar más trabajo, que tengan un impacto social, y regularmente el impacto social nos acerca mucho a la inclusión, que no dejemos nadie atrás, es una frase que también vamos a escuchar un poquito más adelante, y que tengamos el cuidado de nuestro medio ambiente. Cuando hablamos de sostenibilidad también llega a haber una confusión con la sustentabilidad. Si pensamos en los términos de manera muy sencilla, podemos entender que la sustentabilidad habla o se enfoca mucho en esta esferita que tenemos en color verde, que es el ámbito ambiental, en donde procuramos que nuestras acciones o que las metodologías con las que implementamos un proceso, ya sea de venta, de distribución, de creación, ¿no?, de empaques tal vez,
sea lo más ecológica posible, lo más amigable, que sea procurando nuestro medio ambiente, nuestro entorno natural. Pero cuando se transforma a la sostenibilidad, es un paso allá, más allá, es justamente considerando lo demás, es que pueda sostenerse, o sea, que no nada más sea cuidadoso o sea amigable con el medio ambiente, sino que también tenga un sustento económico que pueda permitir que el proyecto, que la iniciativa o que la acción se pueda mantener por sí misma para seguir pues permeando en un futuro. Así que en grandes rasgos la sostenibilidad es esto, trabajar, pensar, tomar decisiones que nos ayuden a tener un equilibrio entre estos tres sectores. Marina, no sé si me apoyas con la siguiente. Muchísimas gracias. Bueno, en el año 2000, las organizaciones miembros de las Naciones Unidas, que en ese entonces eran aproximadamente 180, 183, tomaron la decisión, tomaron el reto de construir objetivos que atendieran las problemáticas más urgentes o más apremiantes de ese entonces y que atendieran también a los derechos fundamentales de los humanos, a los derechos humanos como tal. Entonces, identificaron 8 objetivos que pusieron como una fecha límite cumplir para el año 2015. Fueron en el año 2000 y en el año 2015 debían cumplirse estos objetivos. Se llamaban Objetivos de Desarrollo del Milenio y son los que se muestran en pantalla. El primero de ellos se enfocaba en erradicar la pobreza extrema y el hambre. El segundo, y se los voy a citar tal cual por si no alcanzan a distinguir o para entender un poquito de lo que se trata, era lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer. Si nos damos cuenta y los vamos escuchando, podemos notar que muchos de estos objetivos, o más bien de estos términos, nos suenan a problemas que actualmente estamos viviendo. Más adelante veremos qué cambió, pero pues continuamos con esta lista, ¿no? Reducir la mortalidad infantil en el año 2000 era un problema grande en las naciones como tal. Tenemos el tema de la salud materna. El VIH-Sida también era una problemática que era difícil de abordar, siquiera el tema, ¿no? Y, bueno, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza global para el desarrollo. Estos 8 objetivos estaban divididos en 21 metas. Estas metas estaban divididas en 48 indicadores. ¿Qué son las metas y qué son los indicadores? Los objetivos abarcan la problemática a nivel muy general y las metas nos van especificando en qué rubro, en qué ámbito o en qué sector específico podemos actuar. Por ejemplo, si nos vamos al tema de combatir el VIH, SIDA, la malaria y otras enfermedades, pues podemos verlo desde la parte de la salud, los sistemas, el acceso a clínicas, a métodos de prevención, pero también podemos verlos desde la parte de la educación, ¿no? De la educación sexual y de cómo podemos evitar que las personas puedan contraer este tipo de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, las metas se van enfocando más al tipo de espacios en los que se desenvuelven este tipo de problemáticas. Y bueno, los indicadores nos llevan más a identificar cuál ha sido el alcance de cada uno de estos problemas. En realidad es como una pequeña pirámide que se hace en cada uno de estos objetivos y que nos ayudan a entender qué problemas existen en nuestro entorno. Cuando hablamos acerca de los objetivos de desarrollo del milenio que se inauguraron, por así decirlo, en el año 2000, estábamos enfocados en países en desarrollo. De hecho, las metas y los indicadores que les menciono no fueron acuñados en el año 2000, sino hasta el año 2002, que en el 2008 se convirtieron en 70. ¿Por qué? Porque no había consideraciones de desagregaciones de sexo y de sectores geográficos. Como era una iniciativa que apenas iniciaba, pues mucha gente, o más bien los líderes de las naciones, no habían considerado a muchos sectores o muchas comunidades que se encontraban
con menor visibilidad. Entonces, al momento de que esta iniciativa fue evolucionando y más organizaciones se fueron involucrando, se fue haciendo más extenso. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, a este punto, igualmente sé que estoy hablando de metas, indicadores y cosas que a lo mejor no lleguen a hacer mucho sentido, pero recuerden que tenemos los comentarios para poder hacer las preguntas y con toda la confianza me las pueden hacer dentro de la charla para poder ir aclarando y que nos vayamos entendiendo mejor en el camino, ¿no? Hasta llegar al tema principal. Bueno, se cumplieron las metas establecidas. Eso fue un esfuerzo magnífico que a pesar que no tenía toda la difusión y que no estaba al alcance de todos estos objetivos, las instituciones que se encargaban de implementarlo lograron cumplir con estos objetivos en algunas de sus instancias. Por ejemplo, en la enseñanza primaria virtual, se logró que en 2014 el 95.9% de niñas y niños terminaran con un ciclo completo de educación primaria. Así que, pues por ese lado, México avanzó. Estas metas logradas que se muestran en pantalla pertenecen únicamente a México. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la salud materna, nos podemos, o más bien nos vamos a topar con que no se cumplió el objetivo que teníamos. Y es que la meta, prosigo, muchas gracias por la espera, una disculpa, pequeños errores técnicos por aquí. Al momento de reunirse en el 2015, 193 países de la ONU, empiezan a hacer el análisis de qué había pasado con estos resultados. Para empezar, el logro más grande que tuvo los Objetivos de Desarrollo de Milenio fue que fue el movimiento más exitoso que había habido hasta el momento en contra de la pobreza, ya que más de 1.000 millones de personas lograron pues, ubicarse en un nivel menos de pobreza, que la pobreza se divide en diferentes niveles, que va desde la pobreza extrema hasta, bueno, tienen diferentes nombres, pero depende mucho de la cantidad de servicios y la calidad de servicios básicos a los que las personas tienen acceso. Entonces, bueno, también ayudó, como se veía en los resultados anteriores, que muchas niñas pudieran asistir a la educación primaria. Si nos vamos a este pequeño diagrama que Mariana nos hace favor de compartirnos en pantalla, nos damos cuenta que no solamente hay una extensión de estos objetivos, sino que cambian de nombre y se agregan también áreas de acción. ¿Por qué cambian de nombre? En un inicio yo les platicaba qué es el desarrollo sostenible y qué es la sostenibilidad. Antes del 2015, la ONU no veía el desarrollo sostenible como un objetivo, es decir, no contemplaban la integración de la economía, el medio ambiente y la sociedad. Simplemente buscaban atender los problemas más apremiantes, los más urgentes y los derechos humanos. Sin embargo, al darse cuenta de los resultados y de que los problemas persistían, por ahí, dentro del análisis, pues se dio a conocer la relevancia de que otros objetivos o de que otras áreas se cubrieran. ¿Y qué pasó aquí? Entra la prosperidad, que en este caso es la esfera de la economía, dentro del desarrollo sostenible, entra la paz y, bueno, las asociaciones o las alianzas ya estaban, pero la paz nos habla mucho de la sociedad o se enfoca en el espacio de lo social, de la inclusión social. Y si nos vamos a la parte del planeta, encontramos que ya no es un solo objetivo que trabaja el tema del medio ambiente, sino que son 5. ¿Por qué? Porque en un inicio, pues el objetivo de medio ambiente se enfocaba nada más en procurar la naturaleza, pero se dan cuenta que la naturaleza no solo es un ente como tal, sino que se compone de la vida marítima, de la vida en los suelos, se compone del aire y de la calidad de la producción y el consumo que nosotros como habitantes repercute en nuestro medio ambiente. No sé si están viendo pantalla, yo dejé de verla. Pero me gustaría que pasáramos a la siguiente.
Entonces, bueno, tenemos esta transformación. Pasan de ser objetivos de desarrollo del milenio a objetivos de desarrollo sostenible. Y se crea una nueva agenda con estos 17 objetivos que se muestran ahí. Si cambiamos la diapositiva, por favor, Mariana. Para poder verlos con mayor claridad. Los objetivos de personas están enfocados en la pobreza extrema, el hambre cero, la salud, la educación de calidad y la equidad de género. El planeta, ya les mencionaba las variantes que se integraron, y aquí se me pasó decir también que entra la energía asequible y no contaminante. En prosperidad entran la producción y el consumo responsables, la reducción de las desigualdades y también el construir comunidades y ciudades sostenibles. ¿Qué pasa cuando hablamos de ciudades sostenibles? ¿Cuál es el objetivo central de estos ODS, que es su sigla? Lo que busca es que podamos avanzar sin dejar a nadie atrás. Y bueno, estamos ahorita justamente el 25 de diciembre, ya me adelanté, el 25 de septiembre del año 2020 nos encontramos en la década de acción. ¿Por qué? Porque nos faltan solo 10 años para que termine nuestra fecha límite en la que logremos alcanzar estos objetivos. Y hay 3 áreas de acción en las que debemos enfocar nuestros esfuerzos como individuos y como organizaciones para poder lograr los objetivos como tal. La primera es la acción global, que busca activar el liderazgo y ofrecer recursos y soluciones para que podamos alcanzar estos objetivos. Dentro de los recursos hay fondos internacionales que están atendiendo este tipo de proyectos que atienden a las problemáticas mencionadas en la Agenda 2030, que es el otro nombre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, el liderazgo también se suma desde el nivel global, porque hay muchas iniciativas que parten desde la ONU, que nacen de organizaciones que se toman desde este punto más alto, ¿no? de la construcción de la agenda, para poder activar desde los más chicos hasta los sectores privados, porque aquí algo muy padre de la Agenda 2030 es que todos podemos contribuir a ello. La acción local busca que haya transiciones o que existan, se creen más bien, transiciones entre las políticas públicas, los presupuestos y las instituciones que también lo implementan. Aquí entra mucho la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque como individuos somos los que, a pesar de que no decimos va esta política, votamos porque las personas que nos representen tomen estas decisiones que puedan atender a las necesidades reales que tenemos como sociedad. Y por último, la acción de las personas. Esta sí va más enfocada a lo que hace cada individuo, o más bien cada persona en su individualidad, para generar un movimiento que no pare, que no dependamos de ninguna institución ni de ningún departamento de gobierno para llevar a cabo estas acciones, para llevar a cabo impacto e impulsar también estas transformaciones, inspirando a más personas. Hay unas pequeñas notas más adelante que tenemos sobre estos objetivos de desarrollo sostenible que me gustaría compartirles. Y son puntos importantes porque en una reunión, bueno, más bien en una conferencia que tuve con unos estudiantes, recuerdo que eran de filosofía, la mayoría, eran carreras combinadas. Ellos me decían, ¿no? Uno de ellos en específico, que ya conocía la agenda, me decía que no servía. Me dijo así, tal cual, Brenda, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no sirven para nada. Y yo le pregunté, ¿por qué crees esto? Y él me decía, pues es que no consideran todos los problemas. Nos están hablando, por ejemplo, ¿no? De malaria, y la malaria pues aquí no hay, ¿no? Y también había chicas enfermeras. En ese entonces eran 2 chicas y me decían, es que también, por ejemplo, aquí en el hospital de Jalapa, pues el tema de una enfermedad de transmisión sexual muy específica es un tema que urge.
y no se menciona en la Agenda 2030. Entonces, este tipo de comentarios fomentaban o no, o fortalecían el hecho de que la agenda no servía, pero algo que sí quiero que les quede como que muy presente para que podamos también a partir de eso, para las acciones que implementemos, o más bien cómo implementemos la Agenda 2030 en nuestra vida, en nuestras carreras, es que la agenda no es la solución a los problemas que tenemos en el mundo. La agenda por sí sola no va a solucionar la pobreza, no va a solucionar el hambre. Sin embargo, es un documento que nos puede servir como guía para identificar cuáles son esas problemáticas o esas acciones que podemos implementar o que debemos atender de manera inmediata. ¿Por qué? Porque ya nos encontramos en un punto máximo en el que nos está afectando en nuestra vida cotidiana y que también nos está afectando en el medio ambiente, que muchas veces es muy difícil de ver. Entonces, esta agenda no es la solución, pero es una guía para todas aquellas personas u organizaciones que buscan crear una transformación positiva en el entorno donde están teniendo un impacto. Ya sea que ustedes al terminar la carrera emprendan, vayan a trabajar a una empresa o apoyen a algún negocio local o negocio familiar, ¿no? Que en mi caso, pues tengo una mezcla de todo. Siempre se puede ocupar esta agenda, siempre y cuando nos pongamos a pensar en qué tenemos alrededor. Ahorita quiero llegar a eso, pero si nos vamos a la siguiente diapositiva que dice notas sobre los ODS, encontramos puntos muy importantes. Muchas gracias. La primera es que no son jurídicamente obligatorios. ¿Qué quiere decir? Ningún país, absolutamente ningún país está obligado a llevar a cabo la Agenda 2030. Sin embargo, las naciones que firmaron, que son 193 países, pues forman parte de esta gran organización a nivel mundial, que es la ONU. Por lo tanto, se comprometieron a llevarlas a cabo. ¿Y qué pasa? Como no es obligatorio, tampoco no hay un marco a nivel internacional que nos ayude más bien que nos indique qué hay que hacer en específico. ¿Por qué? Porque también sería muy ilógico decir que todos los problemas se presentan de manera similar en todas las partes del mundo. Incluso si nos vamos o si nos ponemos a pensar en nuestra ciudad y pensamos en los niveles de pobreza, sabemos que hay zonas en las que a lo mejor hay gente que no tiene un hogar y hay otros que sí lo tienen, pero que tampoco tienen las comidas o los servicios básicos. Entonces, hay un marco nacional que se apoya de las oficinas regionales y de las oficinas locales. Por eso es que los gobiernos también tienen un papel muy relevante, pero no depende de ellos, sino que los gobiernos establecen planes, programas y políticas públicas para llevar a cabo estos objetivos. La Agenda 2030, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que tenían 70 metas para el 2008, tiene desde el 2015, que se implementó hasta la fecha, 169 metas con aproximadamente 300 indicadores. De esto les hablo de manera muy general, pero les voy a compartir unos documentos a través de la maestra Mariana para que ustedes puedan indagar, ¿no? Todo este mundo del desarrollo sostenible y de los objetivos, que es bastante amplio. Algo que sí me gustaría resaltar de estas notas es que hay una asistencia social que está alrededor de los 149 millones de dólares, o que estaba en el 2018, y que actualmente pues tenemos 200 billones de dólares disponibles para implementar este tipo de iniciativas que nos ayuden a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, hablamos de cantidades monetarias grandes disponibles a nivel mundial. Sin embargo, por más que estén ahí, muchas no están orientadas a escalar el logro de los objetivos. Por eso es que nos da el siguiente punto, ¿no? La Alianza Mundial tiene como un comité, se me fue la palabra, de inversionistas para el desarrollo sostenible que está conformado por 30 líderes empresariales y fue formado el año pasado, en donde están trabajando para movilizar estos recursos y hacerlos más escalables. Y aquí es donde parte la segunda parte, que también quiero ser muy breve porque me gustaría tener sus preguntas, si existieran. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, Mariana, por favor.
Desde Ashoka, nosotros pues promovemos el emprendimiento social, que ahora que les hablé de la Agenda 2030, pues voy a ocuparla para explicarles qué es el emprendimiento social. El emprendimiento social es crear modelos de negocios que nos ayuden a resolver las problemáticas más apremiantes de un lugar. ¿Cuáles son esas problemáticas? Bueno, las podemos encontrar o podemos encontrar algunos ejemplos de ellos en la Agenda 2030. Pero ¿qué busca el emprendimiento social? El emprendimiento social no es asistencialismo, no es caridad. Esto quiere decir que no busca solucionar de manera superficial un problema. Y esto se explica con un iceberg. Cuando nosotros vemos que hay una comunidad que tiene hambre y pensamos en hacer una colecta de víveres para ayudar a esta comunidad, sí estamos resolviendo el problema, pero estamos resolviendo el problema en un corto plazo. ¿Por qué? Porque el hambre está aquí en la puntita del iceberg, ¿no? Lo que vio el Titanic nada más. Y son los síntomas que presenta el problema real. Pero en realidad, cuando nos ponemos a analizar un verdadero problema, y es por eso que dentro de la agenda no solo hay 17 objetivos, sino que se desprenden las metas y los indicadores, nos topamos en que las causas de un problema son muy específicas para cada lugar y son muy variables también. Por ejemplo, si yo les hablo de las comunidades vulnerables en Veracruz, que es mi estado natal, pues nos topamos con que una de las causas muy fuertes es la corrupción. ¿Por qué? Porque muchos de los recursos que llegan, ya sea asistencia o para promover el empleo, pues se van hacia otros rumbos. Sin embargo, si pensamos en a lo mejor las comunidades más vulnerables y que sufren de hambre en Oaxaca, podemos pensar que es un análisis muy hecho al momento, ¿no? Pero podemos pensar que las razones por las que están en esa situación de pobreza esas comunidades y de hambre es porque pues sufren de muchos fenómenos naturales y porque también sus distancias entre pueblos y entre ciudades son de difícil acceso. Entonces, lo que busca el cambio sistémico y por lo que están apostando estos fondos que están ahí guardados para implementar las iniciativas es que podamos encontrar soluciones que nos ayuden a entender todo este sistema, de qué se está conformando, cuáles son las diversas causas y ofrecer una solución a una de estas causas en específico. Porque una vez que atiendes una parte del sistema, lo demás es como engranes, se empiezan a mover. Y bueno, hasta abajo del iceberg, que tenemos aquí muy gráfico, tenemos la mentalidad. El cambio de mentalidad es la utopía dentro del emprendimiento social y dentro de la Agenda 2030, porque busca que cambiemos todos estos comportamientos a actividades, a situaciones diarias en las que no nos volvamos a topar jamás con estos problemas, ¿no? El emprendimiento social, su goal o su meta más grande es volverse obsoleto porque ya no hay un problema que atender. Entonces, si bajamos a la siguiente, que ya nada más me faltan dos, lo prometo. Bueno, justo, ¿no? Esta parte. Cuando muchas personas piensan en la agenda, cuando piensan en dar soluciones a la Agenda 2030 o en emprender de manera social, pensamos en el quick fix, que es esta solución rápida de veo un problema y rápido está la solución. Y muchas veces nos casamos con esta solución y no podemos ver lo demás. Pero tenemos que pensar en cuál es la raíz, que es lo que les explicaba con este iceberg, cuál es la visión sistémica, o sea, cómo funciona todo este engrane de instituciones y personas que tienen incidencia en lo que está sucediendo y qué pasos vamos a seguir para lograr una estrategia que sea inclusiva. Y bueno, hay diferentes formas de lograr este cambio sistémico, si nos vamos más abajo. La primera de ellas es que puede ser a través de una dinámica de mercado y cadena de valor, que en pocas palabras esto nos dice que podemos cambiar la forma en que distribuimos o hacemos llegar un producto a nuestro cliente. La otra es a través de políticas públicas y normas en la industria, que es cambiando las reglas en las que nos desenvolvemos. La inclusión y la empatía plena nos habla de poder integrar a estas comunidades más vulnerables a nuestros sistemas para que se puedan ser más activos. Por ejemplo, lo que hizo Starbucks con estos cafés que son atendidos por personas con síndrome de Down.
aunque pareciera ser algo de mercadotecnia, en realidad sí están logrando este tipo de cambio sistémico, tal vez en una menor profundidad, porque están otorgando este espacio para que la gente que regularmente es discriminada en otros espacios, pues pueda desenvolverse activamente en la sociedad, la congruencia empresarial y social, y por último, la cultura de change making. Este es nuestro goal en Ashoka, que es que todos podamos ser agentes de cambio. ¿Qué quiere decir? Que todos podamos contribuir y que descubramos este inner passion que tenemos por atender una problemática. Y había dicho dos, pero creo que viene la última. En la última presentación, diapositiva, van a encontrar un collage de cositas. Estas cositas son imágenes, partes de una infografía que hace la ONU, bueno, ONU México, para explicar cada uno de estos problemas que tienen injerencia en la Agenda 2030. Yo quería hacer una dinámica con ustedes, pero bueno, me imaginaba diferente la interacción y también, pues por cuestiones de tiempo no nos va a dar el espacio, pero con gusto les puedo compartir esto y más bien les puedo compartir el origen de donde saqué estas imágenes. Si se dan cuenta, aquí vienen diferentes datos. Por ejemplo, que el 55% de la población mundial no tiene acceso a protección social. Aquí nos marcan algunas de las metas que están dentro de estos objetivos y lo hacen también de manera muy visual. Me pareció también relevante ponerlas en un collage porque creo que aquí entra mucho su participación como diseñadores. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender muchísimo mejor de qué estamos hablando cuando hablamos de la Agenda 2030, del desarrollo sostenible y de proyectos que tengan incidencia en ello o de emprendimiento social, ¿no? Yo, desde comunicación en Ashoka, que es esta organización que trabaja con emprendedores sociales, entiendo en demasía la importancia de que podamos comunicar en primera que los problemas existen y que los problemas existen dentro de nuestro entorno, por más que los veamos muy lejanos. Y en segunda instancia, que nosotros somos parte del problema. Pero así como somos parte del problema, en nuestra individualidad, así como somos pequeños en el mundo, que podemos ser un granito de arena, también está en nosotros la solución. Entonces, aquí quiero cerrar también para dejarles un espacio que ustedes puedan preguntar. Aquí la invitación que yo les hago es que no se queden con lo que yo les dije, sino que tomen los recursos que les voy a compartir al finalizar esta charla, investiguen acerca de qué está pasando en el mundo, qué problemas, si son más visuales, pues con estas infografías, y también se pongan a analizar o se pongan a pensar en su entorno real, en su entorno inmediato más bien. ¿Qué está pasando? A lo mejor hay cosas que nos duelen, muchas veces, y se me fue, ¿verdad? Pero cuando estamos en una sala todos juntos, los invito a que cerremos los ojos y lo pueden hacer si tienen la disposición ahorita también, sé que es temprano, a que cerremos los ojos y pensemos en qué es eso que nos duele. Muchas veces nos invitan a imaginarnos qué es lo que nos hace despertar día a día. Yo los invito a pensar qué les duele, qué es eso que no toleran ver, que se les parte el corazón. En lo personal, a mí es ver a niños, a cualquier persona en realidad de cualquier edad en la calle, pidiendo limosna, sin un techo, sin nada que comer, y creo que también por eso hice un poco de énfasis, ¿no?, en los objetivos en lugar de pasar a otros, pero eso para mí es un problema que necesita resolverse ya. Y busco mil maneras de solucionarlo y todavía no la encuentro. Aún no encuentro este cambio sistémico que voy a hacer, pero sé que puedo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, una vez que investigamos, una vez que nos abrimos a nuestro entorno y que escuchamos con empatía, el siguiente paso es acercarnos más al problema. Si nos comprometemos, si nos sentimos atraídos hacia un problema y hacia la solución, buscar organizaciones que nos puedan brindar más información, apoyo, escuchar, ¿no? ¿Qué organizaciones están trabajando por esto? Por ejemplo, un gran ejemplo es The Hunger Project. Ellos trabajan por erradicar el hambre a través de erradicar la pobreza y sus distintas formas también.
Entonces, en el emprendimiento social y para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, no hay competencia, todo es inspiración y todos buscamos un mismo objetivo, que es no dejar a nadie atrás. Entonces, pues esta sería mi participación. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y disculpen los errores técnicos también que hubo a medias. Muchas gracias, Brenda, por un gran contexto y estas precisiones que nos permiten comprender de qué se tratan los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y su antecedente, que son los retos del milenio. Pero en ese sentido, me gustaría abrir el espacio para las preguntas, o sea, para nuestros estudiantes y las personas que nos están observando, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan para Brenda? Bueno, aún no hay. A mí me gustaría preguntarte, en tu experiencia, Brenda, no solo como un miembro clave en Ashoka, México, Centroamérica y el Caribe, ¿no? Sino en tu experiencia que tienes colaborando con múltiples asociaciones e instituciones, ¿cómo visualizas estos retos? O sea, ¿tú pensarías que desde estas iniciativas sociales o iniciativas ciudadanas se va por buen camino? ¿Qué nos estaría haciendo falta nosotros como una institución educativa y de cultura? ¿No? O sea, ¿qué retos tendríamos por delante? Claro, creo que siempre me gusta ver el lado positivo dentro de lo que puede que no sea así, pero últimamente, más bien los últimos 2 años, la Agenda 2030 se ha puesto en tendencia. Realmente se ha vuelto un trending topic que a la gente le gusta seguir, le gusta mencionar y muchas veces nos ponemos a hacer cosas únicamente para decir que estamos ahí. Entonces, esto es bueno porque al final del día estamos generando conversación, estamos haciendo ruido acerca del tema, de las problemáticas y de las iniciativas que están para solucionarlo. Lo que nos faltaría, y creo que aquí pueden entrar fabulosamente toda la parte cultural, ¿no? El diseño y la comunicación, es justamente encontrar esta forma de que no nada más exista la información ahí o que existan estas comunicaciones, sino que podamos transmitir la urgencia de que esto se atienda, pero una urgencia, y creo que esto ya es más según la organización desde donde se hable, no por la crisis, sino de proposición. Nos encontramos en una etapa en la que todos nos sentimos encerrados. Absolutamente cada individuo del mundo ahora está siendo afectado por un problema general. Y esto, dentro de todas las cosas malas que a nadie nos alegra, trae algo muy bueno, y es que todos nos sentimos vulnerables. Y cuando alguien se siente vulnerable, es ahí donde los diseños, donde las palabras, donde las iniciativas pueden inspirar y nos pueden inspirar a hacer el cambio. Entonces, yo creo que este escenario tan negativo que estamos viviendo es una oportunidad muy grande para poder generar incidencia y la forma más accesible de hacerlo es a través de las alianzas, a través de conectarte con gente que ya lo está haciendo y de no inventarte el hilo negro porque no existe. Todo ya está hecho y simplemente nos falta, ¿no? Identificar qué es lo que se está haciendo. Entonces, me voy mucho porque independientemente de qué ODS y trabajemos o nos sintamos más identificados, siempre consideremos las alianzas estratégicas como algo que lo engloba y lo ayuda a lograrse. Fantástico, gracias, Bren. A ver, ya tenemos algunas preguntas. Marión pregunta, ¿hay alguna página o medio donde se pueda ver en México cuáles son las acciones y si ya se están haciendo para el 2030? Sí, dentro de la página de la Agenda 2030 hay una que se llama Agenda 2030 MX. Entonces, no están cargadas como tal acciones, por ejemplo, proyectos que te invitan a sumarte, pero sí vienen los avances. Hay una aplicación, bueno, hay dos aplicaciones que se han desarrollado en el transcurso de estos años de implementación de la agenda. Una se llama Our World, es como de mundo, y una antes. Y dice, bueno, si nos metemos a buscarla,
Dice que está en apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible. Igual se los voy a mandar por escrito y de hecho se me perdió en las diapositivas, pero venía como un screenshot de cómo la pueden encontrar. Y ahí vienen como pequeñas acciones que uno puede implementar, como reducir el consumo de energía, ya separaste la basura y que te van midiendo. Es algo muy dinámico, ¿no? Es como un rastreador de lo que hacemos día a día. También en ese sentido hay dos guías, una que se llama La guía de los vagos para cambiar el mundo y la otra es 170 acciones diarias para transformar el mundo. Van de la mano, una nos habla acerca de literal 170 acciones, ¿no? Las enlista, y la otra nos habla por secciones, qué podemos hacer desde el sofá, ¿no? Desde la casa, desde el trabajo y en comunidad. Entonces nos van dando niveles en los que podemos interactuar. Y hay otra que no recuerdo el nombre en específico, porque también batallé para encontrarla, pero donde la gente suma acciones para poder, para que más personas se sumen, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una colecta de víveres, voy a hacer una colecta de basura, a pesar de que son pequeñas y no llevan al cambio sistémico, nos ayudan. Entonces es como una red social. En México no está tan funcional, en realidad, ese es como el problema, pero sí está activa, ¿no? Entonces solo es cuestión como de que nos comprometamos muchos a utilizarla y a ponerla en tendencia para que de repente sea nuestro hub de acciones por el desarrollo sostenible. Les voy a compartir igual todo esto escrito. Fantástico, muchas gracias, Bren. Oscar Nieto pregunta, ¿no está mal que las empresas se encarguen de esto? No está mal porque en realidad no depende de ellos. Las empresas pueden contribuir, pueden activar programas dentro de sus organizaciones, así como lo puede hacer el gobierno, pero ninguno tiene el presupuesto en su bolsillo más que la organización como tal que va desprendiendo estos a través de convocatorias y ninguno tiene también los indicadores. Todo está planteado a nivel global y absolutamente todos, desde un grupo pequeño de personas hasta uno en lo individual, puede proponer. Entonces, claramente va a haber momentos en los que una organización se tome de esto como para hacerlo responsabilidad social empresarial o algo de marketing, pero sí depende mucho del criterio pues de cómo, del impacto que vaya creando, ¿no? Esto es algo que a lo mejor sí se puede ir jugando un poco, pero no depende de ellos, ni está en manos de ellos, ni ellos tienen el poder de decisión. Entonces, creo que si nosotros empezamos a tomar liderazgo, vamos a ser más representativos en estos objetivos. Uh-huh, uh-huh. Acá hay varias inquietudes, y sobre todo por el OED 11, que es en donde estamos enmarcando nuestro quinto semestre, sobre crecimiento poblacional, prevención de muertes, desastres naturales. Yo creo que un poco más allá de entrar en las especificidades del propio objetivo, me gustaría preguntarte, Bren, si tú conoces iniciativas que están impactando o que tienen dentro de sus propósitos la sostenibilidad, ¿no? Dentro de ciudad o comunidades. Sí, justamente en Ashoka tenemos nuestro más reciente emprendedor social, se llama Mauricio y tiene un proyecto que se llama La Mano del Mono. Él es de Chiapas y está implementando un proyecto de turismo de naturaleza, ecoturismo, y no nada más se trata como de actividades que llegue gente del extranjero a implementar, sino que él está considerando la economía local, cómo se puede desarrollar a través de estas nuevas tendencias de consumo hacia el turismo. Está procurando el medio ambiente y con ello la movilidad entre los medios de transporte que hay desde la gente extranjera hasta la gente interna. Es movilidad de recursos, movilidad de personas y movilidad de dinero. Entonces, él procura mucho con este emprendimiento, eh, pues el impacto que las personas generan a través de su interacción con el turismo. Y bueno, eso como de un emprendedor de la red. Uh-huh. Solo les voy a dar este ejemplo, porque les iba a dar el otro ejemplo, pero ya la van a conocer. A la siguiente sesión vamos a tener una invitada que justamente está emprendiendo diversas acciones para impactar objetivo 11, ¿no? Creo que también Isla Urbana, que es uno de nuestros fellows en Ashoka, también está procurando y trabaja por el acceso
acceso a agua potable dentro de las comunidades que no cuentan con la infraestructura. Ejemplos hay varios. En la siguiente sesión estaremos viendo las acciones concretas que se han emprendido desde diversos sectores para lograr impactar a este OED. Y una última pregunta, Brenda. Que diga que ¿cómo imaginas un verdadero cambio? Suena muy utópico. ¿Cómo podremos lograrlo? Me encanta cuando utilizan la palabra utopía, porque justo en un libro que se llama Utopía para Realistas, lo compré tal cual por el nombre y porque la portada era amarilla y me encanta. Pero decían que toda revolución y toda evolución nace de un sueño, de que las cosas pueden ser diferentes. Por más que nosotros creamos que mi sueño es que ya no haya que no exista ninguna persona en la calle con hambre, y por más que la gente te pueda decir, sabes que eso no es posible, o sea, ve cómo es Veracruz de corrupto, nosotros tener muy en claro que sí es posible y ser perseverantes y ser muy pacientes con el proceso. Entonces, recordar que estos sueños y esta visión del mundo feliz que tenemos depende de nosotros y colaboramos. O sea, mientras colaboremos podemos lograr que estos objetivos se cumplan. Así es. O sea, el cambio inicia con una acción a la vez, ¿no? Y que este sea el primer acercamiento de muchos, ¿no? Que nosotros desde diseño logremos generar cambios sistémicos de la forma que nos has expuesto el día de hoy, Brenda. Bueno, sin más, agradezco a nuestra comunidad de la Escuela de Diseño por participar, al maestro Mari Difusión por colaborar y hacer que todo esto pudiera ser posible, y sobre todo a ti, Brenda, por brindarnos tu tiempo y tu conocimiento en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Que no sea la última conversación que podamos tener contigo, y muchas gracias. Yo encantada, muchas gracias y ojalá este tema despierte interés y sobre todo acción en todo. Estoy a sus órdenes.